Muchísimas gracias por asistir y por acompañarnos a esta jornada y por quedarse hasta prácticamente el final. Espero que estén disfrutando, aprendiendo, que se estén generando momentos de debate. Y ahora vamos a generar también un pequeño debate con Jonay García. Permítanme que les lea un pequeño currículum de Jonay, aunque luego hablaré de otro que no aparece en las partes oficiales. Jonay García es cineasta, socio fundador en 2006 de la productora y distribuidora Digital 104, el coordinador de la distribuidora oficialmente llamada Digital 104 Film Distribution, porque empezó siendo productora y después se ha convertido, ha crecido. Y dentro de sus trabajos como director y guionista destacan cortometrajes como Mujer con Flores, que está pendiente de estreno, Cris, la que acabamos de ver, que es 2024, Cuídate, de 2021, La Bañera, de 2019, y Las Otras Camas, que es de 2018, y hasta ahora ha conseguido más de 100 selecciones internacionales y 14 premios. Y sigue creciendo, porque es un trabajo que se sigue viendo y distribuyendo, ¿no? Yo no sé si existen las casualidades o las causalidades, pero cuando desde la Dirección General de Diversidad nos pidieron que pusiéramos el corto un corto que estaba muy bien, que quería que pusiéramos en esta jornada, y vimos qué corto era y quién lo había dirigido, yo dije, uy, Jonay. Hace 20 ¿cuántos? 20 o más. A principios de los 2000, Manu y yo formamos parte del aula de cine de la Universidad de La Laguna. Y en esa época entró un grupo de personas, entre ellas Jonay, Domingo, también, Jairo, Eugenia y más personitas. Y ahí empezó a gestarse, junto con una escuela que hubo en La Laguna, la Escuela Canaria de Artes Creativas, donde se impartía formación de literatura, cine, artes escénicas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empezó a gestarse en un grupo de personas, amigas, esta cosa que encontramos ahora tan maravillosa, que es una distribuidora, productora, y que sigue cosechando éxitos. Entonces, para mí es un gran honor tener aquí a Jonay, porque digamos que entre comillas, y es algo muy personal, pero yo vi crecer este proyecto. Yo vi nacer este proyecto y vi crecer este proyecto. Entonces es maravilloso, ¿no? Entonces aquí está ese currículum o anécdota. Le estoy sacando los colores, lo sé, ¿eh? Pero es maravilloso cuando ves que personas que confluyen crean cositas de las que merece la pena hablar, ¿no? Entonces, y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, pues, ¿qué te llevó a crear este cortometraje? Hola, hola. Sí, vamos a ver si no se acopla mucho. Me voy a alejar. Si no me oye, o no sé si a lo mejor Sí. Ahí va. Hola, hola. Creo que mejor. Sí. Un poquito más bajo a lo mejor, pero bueno, no se acopla. Gracias por esta presentación, este reencuentro. No sé cuántos años hacía que no nos veíamos. Además, yo resido en Gran Canaria desde hace 15 años. Estudié aquí en la Facultad de Enfrente, en Historia del Arte. Y sí, nos conocimos en la universidad, en el aula de cine de la universidad, que fue una gran escuela, en realidad, cuando aquí en Canarias no existía formación. Todo el que quería estudiar o trabajar en cine se tenía que ir fuera. Ahora es todo lo contrario. Ahora no hay hueco para más gente aquí que viene a trabajar en el cine.
Y bueno, lo que esto de medio siglo, hablar de medio siglo, de un cuarto siglo para atrás, no, ya llegará, ya llegará. Sí, como que te hace ver todo con perspectiva. Y la pregunta era, ¿qué te llevó a crear este cortometraje? ¿Por qué has creado esto? Pues mira, yo vengo trabajando, bueno, este año cumple Digital 104, cumple 20 años desde que lo creamos. Y en estos últimos años la línea que he venido trabajando es sobre todo la identidad en múltiples puntos de vista, la identidad del género y sobre todo relacionado con la sexualidad. Yo creo que mis últimos 4 trabajos he tocado el tema de la identidad y de la sexualidad desde múltiples puntos de vista. Has nombrado ahí, por ejemplo, las otras camas, que es como el boom, ¿no? Más de 100 selecciones, lleva por más de 20 premios, por todo el mundo ha recorrido y habla, por ejemplo, sobre la asistencia sexual a personas con discapacidad. Como tabú. Me gusta mucho hablar de los tabús y de incomodar, ¿no? Sacar a los espectadores de su zona de confort para hacerlos reflexionar. Entonces he venido un poco trabajando en esa línea, mezclar esos tabús. Ya en las otras camas, por ejemplo, era si la sexualidad sigue siendo un tabú, imagínate la sexualidad con discapacidad, ¡boom! O sea, la gente salía flipando y venía a hablar conmigo y es como, ¿qué ha pasado aquí, no? Siempre digo, uno de los comentarios que me llegó fue alguien, después de una proyección, a decirme algo, no le salían las palabras y me dice, me acabas de follar la mente. Entonces, eso es un poco lo que buscaba cuando yo descubrí esa figura, ¿no? El asistente sexual para personas con discapacidad. Y un poco, pues lo que me llevó a hacer este cortometraje, Chris, que es muy pequeño, muy condensado, muy delicado también de qué mostrar, qué no mostrar. Evidentemente, lo que les decía al principio, está pensado para proyectarlo fuera de un contexto como este. Que en una sesión de cortometrajes donde ves una comedia, ves uno social, uno de acción, de repente te cuelan esto, y a mí me gusta siempre ver las proyecciones al final, para ver un poco las reacciones de las personas. Y siempre que sale el plano del desnudo, la gente empieza a moverse, beben agua, tosen, y es un poco lo que busco, ¿no? Digo, bueno, algo he incomodado o he causado algo con este plano, que un poco lo que quería mostrar ahí era pues esa sensación, a lo mejor que tuvo el protagonista al descubrir que ella era una persona trans. Entonces el espectador lo ve ahí, ¿no? Y sí quería que el plano fuera explícito, como para que hiciera eso de espejo y tuviera el espectador una reacción y le hiciera reflexionar. Ya digo, aquí yo creo que no consigue el efecto esperado, estamos en un contexto totalmente distinto para el que lo cree, pero bueno, el cortometraje ya se ha tenido 25 selecciones, esta es la proyección número 25, perdón. El mes que viene tengo 3 proyecciones de CRI, Estados Unidos, Canadá y Nepal, no me acuerdo. Entonces el corto sigue. El ministerio además le otorgó la etiqueta de especialmente recomendado para la igualdad de género, o algo así, un poco largo, pero bueno, nunca se hizo con un fin didáctico. O sea, yo siempre pues, creo una historia de ficción donde pasa algo, sí es verdad que tengo como un esquema, quiero tratar algo, ¿no? Pero nunca lo hago con un fin didáctico y luego sí es verdad que al final acaba proyectándose en contextos pues didácticos, ¿no? Y me encanta porque al final lo que se ha hablado aquí también en todas estas maravillosas charlas, que al final el cine tiene que tener un componente social, político y transformador, ¿no? Bueno, acabas de comentar precisamente que uno de tus intereses es tratar temas incómodos, temas que remuevan por dentro, temas tabú. Y aquí, en este corto, algo que sí se nota es que tratas el asunto con una sensibilidad especial, especialmente teniendo en cuenta que es un momento muy vulnerable en el que en este caso las mujeres trans se pueden sentir muy vulnerables, ¿no? Y mi duda es, además, como hombre cis,
heterosexual. ¿Cómo te documentaste, o presuntamente, cómo te documentaste para ello, no? Mira, en realidad el tema sale como muchos, por ejemplo el de las otras camas fue leyendo prensa, pero en este caso en conversaciones de amigos, ¿no? Tengo muchas amigas trans y bueno, era como a ninguna le había pasado esto, pero era como el tema, ¿no? Y qué pasaría si llegara un momento como este, ¿no? Donde lo digo, no lo digo, es necesario decirlo, no es necesario decirlo, se da por hecho o no. Entonces habían como muchos debates y también desde digamos, el bando, por llamarlo de alguna manera, del personaje que interpreta Nacho, ¿no? Pues era también, ¿y tú cómo reaccionarías? ¿Te pondrías violento? ¿Se lo echarías en cara por no decírtelo? ¿O no? Entonces, un poco generando esa conversación, pues ya mi mente empieza de repente hay conflicto, historia, el pinchar y mostrar esas otras realidades, ¿no? Acercarlas. Se dijo una cosa por aquí que me parecía maravilloso, de hablar desde los márgenes y que las minorías al final hacen la mayoría, ¿no? Eso me encantó. Bueno, surgió eso de conversaciones de amigos. Yo siempre estoy como alerta, ¿no? Estoy en una conversación y es posible que esa conversación que tengamos tú y yo, si es interesante, pueda acabar de desencadenar en un cortometraje. Sí, me encanta eso, acercar esas periferias, por llamarlo de alguna manera, esas otras realidades, pues llevarlas al cine y sobre todo colarme en otros contextos donde creo que realmente va a tener pues una función sobre todo de pensar, de reflexionar, de dialogar. Que si va una familia a ver el cortometraje o un bloque de cortometraje en un festival y se encuentra esto, cuando llega a su casa, hablen del tema, reflexionen, pues pongan posturas aunque sean enfrentadas, pero que se hable, que al final es lo más sano y lo más transformador que pueda haber. Vale, y te voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de una situación muy dura, muy incómoda, que en estos momentos vive una mujer trans, pero has elegido a una mujer cis para interpretarla. Y yo te pregunto por qué. Sí, el proyecto en realidad, cuando yo lo ideé, cuando hice el guión, cuando hice el proyecto, mi idea era que lo interpretara una mujer trans. Vamos, era como mi premisa, mi meta, y sí, quería que el personaje fuera una mujer trans. El cine en Canarias es como es el dinero, los medios son los que son, los plazos con los que jugábamos eran muy cortos. Entonces, bueno, inicié un casting, unas convocatorias. Vimos en una isla, tenía que ser Canarias sí o sí, ya nos limitamos a Canarias. Tenía que ser una mujer trans, se me reducía más el número de intérpretes al que podía optar. Tenía que darme el perfil, se me redujo más. Tenía que tener disponibilidad, evidentemente los presupuestos que manejamos en un cortometraje, pues se paga lo que se puede pagar, se me redujo más. Y luego el principal escollo era la exposición, ¿no? La actriz está súper expuesta, su cuerpo, y entonces hizo aquello, ¡pup!, desapareció, o sea, no tenía nadie. Entonces yo me quedé en una situación que dije, vamos a ver, tengo dos posibilidades. No lo hago directamente, abandono el proyecto, no lo hago, o lo hago sin una actriz trans, asumiendo el error, el fallo, llamémoslo como queramos, pero poniéndolo en la balanza, que este mensaje llegue, que se debata, que se visibilice. Lo puse en una balanza y en aquel momento pensé que lo mejor era eso, pues tirar para adelante, asumiendo pues, el error, no sé, la equivocación, llamémoslo como queramos, debido a las limitaciones, y tirar para adelante. Me encantó una cosa durante el rodaje que también pues, visibiliza esta conciencia que hay, y me sentí como incluso orgulloso.
que, por ejemplo, la chica de producción que se incorporó cuando ya el proyecto estaba como bastante armado y prácticamente íbamos a rodar, y digo, jugamos con muy poco espacio de tiempo. En el Festival de Las Palmas, un paréntesis, se proyectó una película maravillosa que les recomiendo, que se llama Las líneas discontinuas, y la directora me estaba diciendo que ya tuvo un año para hacer el casting y pasaron más de 100 chicos trans en el casting. Yo tuve, vamos, nada, semanas y vamos, la situación que era, oigo, qué envidia, ¿no? De tener todo ese tiempo para madurar y para... Pero bueno, no, el nivel de producción no era el de esa película. Entonces, volviendo al proyecto, se incorporó, por ejemplo, la chica de producción y le explicaba el proyecto, se incorporaba ya con un proyecto hecho, y la primera pregunta que me hizo, vale, ya sé que esto está en marcha, pero ¿por qué no has elegido a una chica trans? Entonces le expliqué todo esto que acabo de explicar, ¿no? Dice, vale, entiendo que poniéndolo en la balanza, pero digo, qué guay que haya una conciencia de usar actrices trans para personajes de mujeres trans. Vale, cuando se lo dije a Elisa, a la actriz, un poco lo mismo, me encanta, ella es súper activista además del colectivo, me encanta, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿por qué no eliges a una actriz trans? O sea, todo el mundo tenía esa conciencia y digo, me parece maravilloso, me hunde un poco en la miseria porque reafirma mi error y me hace dudar si sigo para adelante o no, pero bueno, me alegra que haya una conciencia en el sector. Y Elisa además me dijo, me da igual, o sea, yo a muerte con esto, el mensaje tenemos que llevarlo, que se difunda lo más posible, entiendo las condiciones de producción, la situación, pero aunque sea el día antes, aunque ya hayamos ensayado todo, aunque sea el día antes del rodaje, si tú encuentras a una actriz trans que te dé el perfil y todas las condiciones, yo soy la primera que me voy a echar por un lado y que entre. O sea, yo chapó. O sea, que en realidad es un poco no era la intención, no era la idea inicial, pero bueno, fueron las consecuencias, y yo creo que el que se haya visto en más de 25 países y haya generado un debate, pues yo, o sea, asumiendo ese error que lo hubiese hecho de otra forma si hubiera tenido más tiempo, más dinero, más medios y menos condicionantes, pues oye, lo hubiese hecho así. ¿Y qué vas a hacer ahora? Y entre otras cosas, para subsanar ese error, ¿vas a hacer algo? ¿Tienes algún proyecto en mente? Bueno, lo último que he rodado se titula La noche del error, pero no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Bueno, ahora después rodé un cortometraje que se titula Mujer con Flores, que se proyecta el próximo fin de semana en el Festival de Cine de Lanzarote. Si hay alguien por allí y se quiere acercar, pues verá Mujer con Flores. También trabaja un poco la sexualidad en la edad adulta, más allá de los 60 años, y un poco también otro tema tabú. O sea, las personas mayores también tienen sexo y tienen inquietudes. No tiene nada que ver con la transexualidad, pero sí es verdad que he incorporado actrices trans. Les digo, no tiene nada que ver con la transexualidad, pero bueno, he incorporado al reparto intérpretes trans. Y luego, por ejemplo, sí es verdad que desde la productora, desde Digital 104, hemos puesto en marcha como un proyecto de inclusión, donde sí es verdad que estamos acostumbrados a siempre reivindicar y visibilizar temas de las intérpretes trans, ¿no?, en la pantalla, porque al final es lo que vemos, ¿no?, es lo más visible, lo que está más expuesto en los medios, pero sí que nos hemos marcado un poquito la hoja de ruta dentro de la productora de incorporar a personas trans dentro de los equipos técnicos, que es en realidad sí, de productores, de producción, de montaje, de iluminación, todo eso que sale en los títulos de crédito, pero que no se les ve la cara, que es lo que estamos acostumbrados en las películas, pues tenemos un poquito esa hoja de ruta de incorporar a nuestras próximas producciones a personas trans en el equipo técnico. O sea que si hay alguien aquí que quiera enviarnos su perfil, su currículum, pues en digital104.com, pues pueden hacernos llegar ahí su perfil. Pues ya digo, buscamos, sabemos, incluso para prácticas también, no solo para los trabajos,
que puntualmente hagamos nuestras producciones, sino también para prácticas. Sabemos que para los alumnos es súper complicado encontrar empresas que les gestionen sus prácticas y sabemos que las personas trans lo tienen más difícil todavía porque nos han contado experiencias bastante lamentables, ¿no? Entonces también tenemos esa un poquito hoja de ruta también para incorporar a personas trans como estudiantes en prácticas. Así que, insisto, sí es verdad que hemos recibido muy poco o casi nada, por eso hago un llamamiento un poco por si a alguien le interesa o conocen a alguien que le pueda interesar del sector, pues estaremos encantados de crear esa base de datos a la que poder recurrir, ¿no? A la hora de próximos proyectos. Entonces, claro, estamos hablando de proyectos no solamente de incluir intérpretes, actores, actrices, personas no binarias intérpretes, sino también dentro de lo que es el equipo que no se ve, pero que son quienes crean las películas. Es decir, exacto, guionistas, fotógrafos, sí, todo el equipo de técnica, montaje, sonido, música. ¿Eso qué crees tú que puede implicar? ¿Qué crees que marcará la diferencia? O sea, en realidad no lo hacemos por, no sé, por marcar una diferencia, por ponernos un sello, ¿no? Porque de hecho... O sea, no me refiero de ustedes, sino con respecto a lo que es las historias y las personas trans. Hombre, las historias no sé, porque al final las historias ya están como marcadas, ¿no? Al final el rodaje es el que es, el guión... Pues bueno, si se suma alguien al equipo de guión, pues sí puede aportar una visión o una realidad que pues más coherente, ¿no? Y más asentada en una realidad, otro punto de vista que a lo mejor las personas no trans pues ni reparan, ¿no? Porque no lo viven en el día a día. Entonces, todo suma, todo aporta, no solo a las historias, sino también a la sociedad y un poco ese es el reto, ¿no? Poner nuestro granito de arena y sobre todo eso, porque hay gente muy, muy, muy válida que no encuentra su hueco por razones que muchos conocemos, lamentables, y ya te digo, hemos tenido gente en prácticas no binarias y nos han contado rechazos, o empiezas un día en prácticas y a los 2 días le dice el tutor o la tutora que no, mira que la empresa al final no, y no es un caso aislado, sino son varios. Entonces, bueno, es lamentable y yo creo que ese es nuestro deber, no como un productor, sino como sociedad, el eliminar todo eso y encontrar. Es muy injusto, lamentable, y aquí se ha hablado mucho de guerra, de lucha, y yo creo que también es una forma de hacerlo, ¿no? Desde este sector, siempre hacia afuera, hacia el espectador, y hacia la industria, hacia la sociedad. Me gustaría pasar la palabra también al público. Joel. Hola, ¿qué tal? Soy Joel. Bueno, lo primero, enhorabuena, que todos sabemos lo que cuesta llevar a cabo cualquier trabajo creativo y ya se te digo un cortometraje, ¿no? A ver, había una parte que me confundió un poco en lo que decías de que no trataban de hacer algo didáctico, pero luego hablabas de que querías incentivar un diálogo o un debate, entonces me parece que eso iba un poco en contradicción y al final, para bien o para mal, el cine pues sí es didáctico, queramos o no, por lo menos hasta cierto punto. Entonces, creo que a lo mejor, no sé si lo que querías decir era que el corto en sí no estaba ofreciendo un punto de vista exacto, sino que quedaba abierto ahí para la conversación. Y lo que a mí me daba curiosidad y te quería preguntar era, justo con este corto, ¿qué debate esperabas tú o que se trasladara, ¿no? Que permeara la pantalla y llegara a la gente? Si había un punto de vista ahí de lo que ustedes desde la producción, el guión y demás, que trataban de que llegara a la gente, si había un punto de vista específico detrás del proyecto. Cuando digo didáctico, me expresé a lo mejor mal, me refería a como recurso para centros o para
institutos, o sea, no está, o sea, en mi mente cuando creo una historia no está enfocada a que se use como herramienta en un contexto educativo. Oiga, sí es verdad que está evidentemente cualquier actividad artística lleva implícita una didáctica y una misión, y desde que haya reflexión y una apuesta con el espectador ya hay un diálogo y hay una didáctica y una reflexión. Me refería a eso, no está enfocado a un producto pues para eso, para centros escolares, que luego al final sí, como la mayoría de mis trabajos al final se han incorporado en muchos centros didácticos, pero no esa es la finalidad. La finalidad es más eso, llevarla al cine, a los festivales y bueno, como contenido cinematográfico. Me preguntabas qué debate querías generar. Quiero decir, ustedes al final como autores o como creativos, artistas, además, me imagino que debía haber una intención detrás de contar justo esta historia, ¿no? O sea, que a la hora de incentivar un debate, me imagino que hay un deseo de llevar la conversación por algún lado. Y mi pregunta era, ¿qué era un poco el objetivo que tenían desde ese punto de vista? ¿Que se hablara de qué? Sí, yo en realidad cuando hago guiones o películas, yo realmente lo que traslado es como estas conversaciones, me decía, surge de una conversación de amigos, donde surgió este tema y cada uno tenía su postura. Pues yo quería un poco que o sea, no tenía una postura, no hay una postura clara. ¿No? Todo el mundo... removerse y que esa conversación que tuvimos nosotros y que no llegó a nada claro de qué haría yo en una situación como esta, tanto en un lado como en otro, pues eso, que no hubo una respuesta, pues llevarlo fuera y que esa conversación siga fuera. O sea, no hay una intencionalidad, hombre, evidentemente, pues la de identidad, que se hable de la identidad, el respeto. El personaje que interpreta Nacho, evidentemente hay una actitud violenta que luego tiene como un arco que intenta entenderlo con toda la torpeza del mundo. Entonces, bueno, un poquito eso, trasladar esa conversación a personas, a espectadores que no se habían imaginado una situación como esta o que podían tener una situación como esta. Y así lo suelo hacer eso con todas las historias, ¿no? Y llevar una situación, una pregunta o una situación concreta, pues sacarla fuera de mi cabeza y de la conversación de mis amigos y un poco compartirla, ¿no? Con los espectadores. Y que a veces esas conversaciones... Ah, vale, perdón. Bueno, hay tres, de hecho. Digo que hay tres preguntas. Ah, bueno, intentaré ser corto. Bueno, yo es que no voy a ir en contra de todos mis valores, que es decir esto de yo más que una pregunta tengo una reflexión, pero literal, y voy a intentar hacerlo de la manera más asertiva posible, a pesar de que estoy un poco como removida por la situación. Y es que me parece que llamar error a algo que es premeditado y que es consciente frente a no elegir una mujer trans y claramente hacer un fin justifica los medios y seguir con un proyecto audiovisual que relega a las mujeres trans a un plano totalmente invisible, por lo que yo entiendo, y a lo mejor me estoy equivocando, por no encajar las mujeres trans que tenían un cis-passing o una normatividad que esperaban o no del proyecto en sí, me parece cuanto menos tránfugo, en plan, un poquito así a bocajarro, ¿no? Porque para mí un error es que no haya conciencia, que luego se haya dicho algo y lo podamos debatir o lo podamos entender. Pero un error deja de ser un error cuando tú mismo admites de que sabías de que había dos maneras de gestionar el proyecto y elegiste la de seguir hacia adelante con una mujer cis al frente de un corto como este, ¿no? Entonces sí me genera como un poco de malestar escuchándote y me genera malestar siendo yo una mujer cis y tampoco quiero apropiarme de ninguna palabra o de ese sentimiento que me genera desde mi propio privilegio que soy consciente que ostento, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría como dejar esa reflexión ahí de que
de que creo que error no es la palabra, de que ha habido como una justificación clara en un espacio como este, donde ya hemos escuchado previamente, de que los espacios audiovisuales, activistas o cualquier otro también lo tenemos que generar, ¿no? Nosotras desde la propia comunidad LGTBIQA+, para la comunidad LGTBIQA+. Y bueno, ya digo, no era una pregunta, tampoco necesito más justificaciones quizás, por lo menos yo no, porque creo que todo lo que se vaya a decir no sé si nos va a servir, pero bueno, lo dejo ahí como para reflexión colectiva quizás. Bueno, yo no quería extenderme mucho, pero sí que me sumo al malestar. Me he salido un rato porque estaba muy enfadado. Después de ver el corto y escucharte me he enfadado más todavía, porque creo que tenías opciones. Tenías opciones de pensar sobre las personas trans con las personas trans y has decidido que no. Que a ti te interesa otra cosa y es legítimo, es lícito, lo puedes hacer, pero a mí me incomoda porque no contribuye a un proyecto de transformación social donde las personas trans pues tienen algo que decir, ¿no? Y creo que te sumas a una gran trayectoria de películas que muestran el cuerpo de las personas trans con un efecto, y yo creo que el cine de Hollywood lo hace y en ese sentido tú lo haces muy bien también, pero que creo que de igual manera nos ayuda poco a la transformación social, ¿no? Dicho esto, creo que el tema de qué pasa con la sexualidad, si tenemos que decir o no decir quiénes somos o qué no somos, en un contexto puede ser un tema muy relevante, ¿no?, para ser abordado, y creo que tiene un interés por sí mismo. Quizás como persona activista desde diferentes lugares hubiera deseado otra cosa de este producto audiovisual, que tuviera una utilidad, ¿no?, para las personas trans, que volviera de otra manera, ¿no? Y te quería preguntar, ¿no?, ¿cuál es la recepción entre las personas trans cuando has puesto este corto en otros sitios? Gracias por las reflexiones, que entiendo y comparto también. La aceptación que ha tenido el corto ha sido dispar. Ha sido evidentemente muy similar a la que ustedes han dicho aquí, expuesto aquí. Y luego también me he encontrado a personas trans que han dicho que esa dicotomía en la que yo me encontré en su momento, de parar el proyecto o seguir adelante para que se hablara del tema, pues también he tenido ese apoyo, incluso en ese momento de la creación, ese germen de la creación, con amigas trans, pues ellas fueron las que me animaron, me asesoraron, me dieron sus opiniones, se fue para adelante, para atrás en el guión. Y bueno, en realidad he tenido las dos opiniones, las dos vertientes en las proyecciones que se han hecho. Y se ha generado ese debate, no solo en los espectadores, sino en el propio colectivo, diferentes opiniones. Bueno, yo digamos que también estoy un poco en esta sensación de pensar, ¿no?, hasta qué punto era necesario, ¿no?, que una actriz estuviera en este papel, ¿no?, una actriz trans. La pregunta que me hago es la siguiente: es si de verdad iba a ser cómodo para una actriz trans estar haciendo ese papel tan de exponerse tanto como un desnudo integral delante de la cámara. Entonces, como que pienso que ahora escuchando, ¿no?, y viendo lo que está sucediendo en la sala y lo que tú comentas que suele suceder, es que algo bueno que tiene este corto es que funciona como un termómetro social y que te puede permitir para entender hasta qué punto la gente tiene, lo cual no justifica nada, ¿eh? Yo simplemente estoy como tratando de verle un potencial que sea precisamente como un termómetro social que permita ver hasta qué punto la gente te va a exigir más o menos, porque evidentemente esto hace 10 años seguramente lo que hubieran cogido a alguien, un director como tú o quien sea, hubiera sido a un hombre cis, ponerle una peluca y sacarlo, ¿no?, como el papel de una mujer trans. Hoy vemos a una mujer cis haciendo a una mujer trans. Entonces parece como que es algo que está en medio de un objetivo que me parece mucho más acertado, que es que las personas trans ocupen, ¿no?, esos papeles en la ficción, en la gran pantalla. Pero también entiendo que una persona así
ponga su cuerpo, que está más, desde luego que está en otro sentido del privilegio, para algo tan fuerte como puede ser hacer un desnudo integral, aunque también te diré que hay cosas de ese desnudo integral que creo que son hasta físicamente imposibles por cómo es esta parte del cuerpo en comparación con las otras proporciones de sus genitales. En fin, es como bastante ficticio, ¿no? Ese cuerpo, incluso con el CGI. Entonces, creo que lo idóneo hubiera sido, pero ya eso no se puede cambiar, que hubieran personas trans como codirectoras del proyecto, como co-guionistas, como personas que estaban formando parte de lo que es el proyecto en sí, más allá de opiniones, porque al final quienes toman las decisiones, y tú lo sabes y lo sabemos todas, son quienes forman parte de los equipos. Entonces, pero vamos a quedarnos, ¿no?, con que funciona como un termómetro social para entender hasta qué punto hay gente que lo va a aceptar como tal, o te va a ti como director y como responsable del producto decir, mira, aquí tenía que haber una mujer trans haciéndolo. Exacto. ¿No? Entonces, pero bueno, vamos a ver, ojalá que en futuros proyectos, como decías, que al menos me alegró escuchar eso, vas a tener como toda la productora y todo el equipo tener en cuenta que también es importante contar con gente participando activamente en los procesos creativos. Así que bueno, por esa parte. Gracias. Otra pregunta más. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas más? Ya, directamente. Sí, hola. Buenas. Yo voy a dar mi opinión y sobre todo para lo que te preguntaron por aquí, cómo fue la reacción de las personas trans que vieron el corto. Yo como mujer trans actriz estoy totalmente de acuerdo con ellas, porque aparte que soy muy amiga de Elisa, una gran actriz, y me tenía un secreto guardado y era ya tendré que tirarle de las orejas. Pero bueno, por un lado me gusta porque lo que tú dijiste, hasta el equipo, todo el mundo te preguntaba que por qué no había una actriz trans. Pero yo creo, en lo personal, también conozco este mundo, es una industria, se mueve. Lo más acertado hubiera sido no hacerlo, o buscar más, pero claro, hay el tema económico. Lo que me duele es de que se haya justificado y se haya hecho. Se haya hecho porque tiene que hacerse, porque es una industria, pero no me parece bien. Y no que me defienda a mí, no, porque también yo puedo ser una mujer trans, actriz, pero igual no voy para el papel. Yo no quiero que me eligieran a mí, está clarísimo. Pero haber hecho un esfuerzo, o si no, no hacerlo. Porque si no, una cabalgata de Reyes del año que viene, si no consiguen a Gaspar, pues le pintamos a uno de negro. Pues no. Solo eso es una opinión personal. Sí, gracias. Yo también como actriz, dicho sea de paso, quiero dejar igual la reflexión de que no estoy para nada molesta ni un poco conmovida, sí, tampoco tengo desconcierto, porque actuar es actuar. O sea, al actor, si tú le das el papel de puerta, el actor tiene que lograr ser una puerta y tiene que tridimensionalizar lo que el director tiene en la cabeza. Las reflexiones anteriores sí vienen desde el activismo y desde el trabajo político, pero nos llevan a la victimización nuevamente. Mejor, ¿por qué no conversamos si es que la Tierra es plana o si detrás de la muralla de hielo de la Antártida está Torenza? Mejor, o el papel sanitario. Mira, a principios del siglo XX, y yo teniendo poco y nada conocimientos de cine, como esto de la industria de Hollywood y bla, 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 se hablaba del blackface. Al blanco lo pintaban de negro porque los afrodescendientes no podían hacer cine porque eran afrodescendientes, ¿cierto? Ya. Luego de eso, los afrodescendientes solamente hacían papeles de esclavos en películas o series o cortometrajes, como queráis llamarle, de época, género de época, solamente eso. Luego, con nosotras, digo que también tenemos que ir viendo que va en una evolución, pues, weón. Entonces,
Después de eso, mediados finales del siglo XX, sí, como dijo la compañera, hubieses pescado quizás un actor cis, le pones una peluca que pareciera una escoba refregada y ahí tienes a la caricatura de la travesti, ¿ya? La que genera risa, la que genera compasión, la pobrecita del mundo, porque nació en el cuerpo equivocado, porque hasta mediados del siglo XX se habló así. Y ahora se habla del transface y del cispassing. Yo no tengo cispassing de nada. Y mira para acá que yo he hecho mujeres, yo he hecho papeles en mis cortometrajes, en algunos cortometrajes y largometrajes, que no son pocos, dicho sea de paso, en donde he hecho papeles de mujer cis hasta pariendo. Y no me han dicho ni pío. Entonces eso, ¿por qué si yo siendo una mujer trans he podido hacer papeles de mujer cis y ha pasado colado y no me han dicho ni pío? Y y ninguna feminista, ni de una TERF hasta una feminista de clase, me ha dicho, oye, ¿cómo te atreviste a colocarte una barriga falsa? ¿Ah? ¿Cómo te atreviste a mancillar mi territorio, que es mi fuente primigenia de placer y de resistencia? ¿Ah? Entonces, ¿cómo para dejar en la reflexión? Volvemos a caer en este círculo, en este perro que se quiere morder la cola por sí mismo, de que somos víctimas. O sea, paremos la joda y empecemos luego esta revolución, que no la vamos a conseguir. Mira, con lágrimas levantemos fortalezas, con quejas, con penosidades, venzámonos a nosotros mismos. Pero con esto del arte evolucionemos, para que la cabeza, para que el ratoncito que tenemos en la cabeza y que nos hace girar esta tripita que tenemos por cerebro, no sé, salga de la zona de confort, que hablamos de tanto en la zona de confort. Esto también es una zona de confort. Es una zona bastante confortable decir que no sé, por ser discapacitada de la vagina no tengo baño. Entonces, claro, y ahí me sale la otra, me dice, pero es que tú estás cayendo en la binariedad del género. Y allá viene después la otra y me dice, pero es que no sé, pues es que tú tienes los ojos verdes, entonces puedes. Muchacha, o sea, yo... y sí, también, eso es lo que dijo la compañera, exponer demasiado la desnudez también de un cuerpo trans, también hubiera habido, como decimos en mi país, y lo diría de manera muy coloquial, también se hubiesen limpiado el hocico con que tiraste a la parrilla, tiraste a los leones del circo romano a un cuerpo trans desnudo y lo cosificaste. Entonces, por cualquier parte te hubiese llegado el dardo. Sí, así estuvo es. bueno tu balazo, me gustó. Gracias. Paula, muchísimas gracias. ¿Da tiempo para otra pregunta? ¿O ya...? Perfecto. Juana, última intervención porque tenemos ya que terminar. Muchísimas gracias. Hay un matiz importantísimo en lo de aquí, que es el desnudo. Tú puedes ser actriz, actor, pero ya cuando expones una cosa tan íntima, creo que debería haber sido una persona trans de verdad. Porque actriz, de acuerdo, interpretamos. Yo también he hecho 2, 3 papelitos de mujer cis, pero estoy interpretando. Pero ahora cuando ya, aparte de interpretar, hago un desnudo, el desnudo ya no es una interpretación. El desnudo es un cuadro. No, pero yo no creo que sea victimismo lo que estamos defendiendo. Bueno, al final, este debate que se ha creado entre dos actrices trans responde un poquito también no me acuerdo quién hizo la pregunta de cómo se había llevado esto al público. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, a todas, a todos, a todos. Tenemos que clausurar ya las jornadas. Sigue el debate, pero damos paso, por favor. Celso, director.